Lo que hemos estado haciendo ha sido trabajar con superficies. He estudiado todos los elementos relacionados, tanto geométricos como podemos caracterizarlos mediante cartas o mediante implícitas. Lo natural en cualquier parte de las matemáticas que estamos haciendo, ya sea en álgebra, análisis, geometría, etcétera, es cuando introducimos un nuevo objeto y estudiamos todo lo posible sobre ese objeto. Han sido las curvas, han sido las superficies, llámalo X. Lo que nos gustaría luego es tratar de tener otra vez ese objeto y estudiar relaciones de objetos. Tratar de determinar qué funciones, qué aplicaciones me permiten ir de un objeto a otro objeto. Y normalmente tratamos de identificar cuáles son las aplicaciones fundamentales, las que mandan con el objeto con el que estamos trabajando. Que si habla de álgebra lineal, tenemos homomorfismo, aplicaciones lineales. Si hablamos de espacios topológicos, hablas de homeomorfismos. Si hablamos de espacios euclidios, tenemos nuestras afinidades o los movimientos. Entonces, dependiendo de la estructura algebraica que haya detrás de nuestro elemento, de nuestro conjunto, vamos a necesitar un tipo de aplicación u otro. Aquí no se nos olvida que estas superficies son simplemente conjuntos, en este caso de R3, que tienen una estructura detrás. Y esa estructura es una existencia de unos abiertos con unas aplicaciones que cumplen determinadas propiedades. ¿Vale? Pues vamos a ver qué ocurre cuando empezamos a tener relaciones entre esa estructura algebraica, que no deja de ser un subconjunto, con o bien conjuntos conocidos o bien con otra vez esa estructura, otra superficie. Por empezar poco a poco, vamos a comenzar con una superficie y vamos a relacionarlo con el conjunto más sencillo con el que podemos trabajar, que sería espacio euclidio, Rn. A ver qué ocurre cuando en lugar de tener un espacio cualquiera, una superficie, tenemos justamente Rn. Primera definición, vamos a coger nuestra superficie y ver cómo podemos mandarlo de un lado. Sea M, contenido en R3, superficie, y vamos a coger un punto P de esta superficie M. Lo que nosotros vamos a hacer entonces es tratar de tener una aplicación que vaya de la superficie en Rn. ¿Sí? Consideremos una aplicación, podemos llamarlo, ¿qué le ponemos a la El libro le llama G, a poner G, pero voy a poner una G minúscula entonces. Que vaya de nuestro conjunto M, de nuestra superficie contenido en R3 a Rn. ¿Vale? Esta va a ser la nueva aplicación que vamos a definir. Una aplicación entre dos conjuntos, entre un conjunto M y un conjunto Rn. Nada más. Como estamos estudiando superficies, que normalmente el apellido de la superficie lo estamos usando, son superficies diferenciables. Entonces nos gustaría tener un buen comportamiento de esta aplicación, que es una aplicación de varias variables, que va desde el punto de vista de las varias variables en algo que tiene variedad o dimensión, depende de dónde lo cojamos, pero puntos que tienen tres componentes a puntos que tienen n componentes. ¿Vale? Entonces, vamos a estudiar qué ocurre con la posible diferenciabilidad de esta aplicación. Diremos que esta aplicación G es diferenciable en el punto P y existe la estructura que hay detrás. Ahora viene la estructura algebraica de la superficie, es un atlas. Entonces, mínimo quiero que haya una carta C que esté formada por nuestro abierto U de R2, nuestra aplicación phi, nuestro abierto A de R3, carta NM, tal que queremos que el punto P esté en ese trocito que cojamos, es decir, en ese trocito que era la imagen video
que venía dada por el conjunto, el abierto A, intersección con nuestra superficie M, y la composición, en lugar de G, la composición de esta phi con la aplicación G, que va entonces del abierto U contenido en R2 a nuestro conjunto ahora Rn. Esta aplicación es de clase de infinito sobre el conjunto. ¿Vale? ¿Puede decirme entonces, con esta definición, qué diferencia hay de trabajar de la G que está en la superficie M? Que dice, ¿vale? M es un subconjunto de R3, esa aplicación va de R3 a Rn. Y ahora lo que tengo es otra aplicación diferente, que es la composición de phi con G, que va de un U contenido en R2 en Rn. ¿Qué hay diferente? Es decir, para hacerlo con la composición, ¿por qué no lo hacemos directamente con la M si también tenemos un subconjunto? No hay a priori ninguna necesidad de tener que pasar por esta composición, ¿no? ¿O sí? Hombre, la habrá, si no, no lo habríamos hecho. La habrá. Esa es la pregunta trampa que tengo yo siempre con mis alumnos. No, bueno, Pablo, es que si preguntas será por algo. Digo, ya, bueno, por lo menos. Si nos fijamos, el conjunto M tiene una estructura algebraica detrás. El conjunto 1, el conjunto es un abierto. Y cuando trabajamos con esta composición phi compuesto con G sí es simplemente una aplicación de varias variables. Una aplicación que va de dos variables sobre un abierto U en varias variables sobre el espacio Rn. Y si tenemos precisamente nuestro concepto de diferenciabilidad que conocemos sobre funciones de varias variables. No tengo una estructura detrás que soporte a nuestro conjunto U, lo cual sí existe en nuestro espacio o nuestro conjunto M, que es esa superficie. Claro, la interpretación geométrica que nosotros hacemos de este concepto es muy útil. Geométricamente, estamos estudiando la diferenciabilidad de G que va de la superficie M contenida en R3 en Rn del siguiente modo. Lo que tendríamos sería nuestra aplicación superficie aquí. No todas las superficies son así, pero M contenida. Lo que hacemos ahora es quedarnos con un pequeño trocito que sería nuestro conjunto M o A intersección con el M. Este espacio. Lo que sabemos entonces es que hay un cierto abierto, porque sea una diferencia, ¿no? O un círculo, que es nuestro U contenido en R2. ¿Y cómo podemos movernos entre este U contenido en R2 y este trocito de nuestra superficie? Solamente con esa carta, esa aplicación phi, que nos Sí, permite ir del U a ese trocito únicamente. Entonces aquí decimos, venga, pues de aquí a este trocito vamos con la aplicación phi. Por otro lado, lo que tenemos es el espacio Rn completo. Dice, oye, como es el espacio completo, podemos dibujarlo rectángulo, rectángulo es infinito y demás, pero bueno, vamos a hacer como que esta sea nuestra representación de este espacio completo Rn. Entonces,
Si yo quiero moverme y lo que sabemos es que la aplicación G va de esta M en Rn, ¿cómo podría ir entonces de este conjunto U a este espacio Rn? Primero parto del conjunto azul U, me muevo arriba con phi y luego compongo con la G. Entonces, realmente lo que tenemos aquí únicamente es que esta aplicación, la que nos permite ir de el conjunto U directamente a Rn, es la composición de estas dos aplicaciones. Y esta aplicación es precisamente una función de varias variables, vamos a ponerle comillas, estándar, sin ningún tipo de estructura detrás. Entonces, en lugar de decir, ah, vale, pues tengo esta estructura rara, superficie que tiene unas propiedades, no, no, nos olvidamos de eso y lo que hacemos es una aplicación que va de nuestro conjunto azul en todo Rn, ya está. Y estudiar que eso sea diferenciable o que sea de clase de infinito sobre ese abierto U es simplemente coger las distintas derivadas parciales y comprobar que esas derivadas siempre existen, del orden que sea, son aplicación continua y las puedo calcular todas las veces que me haga falta. Ningún problema. ¿Vale? Entonces de repente parece que estamos ignorando qué ocurre con esa superficie ahí. Si nos fijamos, aquí hemos cogido una superficie M, hemos estudiado la diferenciabilidad realmente en un punto, ¿verdad? Que por aquí teníamos un punto que hemos llamado P. Entonces lo que necesitamos es que aquí obviamente haya un cierto valor, que este valor, ¿quién va a ser? El valor, podemos llamarlo U, que sea pi menos 1 de ese punto P. Queremos que haya un punto cuya imagen esté ahí, ¿vale? O cogemos el punto aquí, queremos que la imagen caiga en este trocito a intersección con M, ¿vale? Y queremos precisamente coger la carta de modo que el abierto U manda este puntito en el punto P que está en la imagen de este abierto. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que da exactamente igual la carta, o sea, para nuestro concepto de diferenciabilidad no puede depender este concepto de la carta que vayamos a elegir. Aquí por un lado, nota, observemos que por un lado, la definición de diferenciabilidad de G en el punto P no depende de la carta escogida. Y por otro lado, aunque hemos hablado de diferenciabilidad en un punto, podemos hablar de diferenciabilidad a secas de la aplicación y la aplicación es diferenciable en todos los puntos de nuestra superficie. ¿Sí? Diremos que esta aplicación G es diferenciable y cuando hablamos de diferenciable sin especificar el punto, podemos suponer que es en todo M si lo es en cada punto P de nuestro conjunto M. ¿Vale? Lo cual significa que dentro de nuestro atlas, para cada punto tendremos una correspondiente carta que podremos elegir. Me da igual, a lo mejor como hay una superposición, me da igual con qué carta estemos trabajando, donde esta composición funciona bien en cada uno de esos puntos. ¿Vale? Siguiente paso. De momento hemos cogido entonces una única superficie M y nos hemos ido a un conjunto bastante sencillo que sería Rn. La pregunta es,
¿Qué pasa si tengo dos superficies? Y ahora quiero tener una aplicación entre las dos superficies. Aquí donde no me gusta exactamente lo que hace el libro, me gusta más como me enseñaron a mí en la carrera. Pero bueno, vamos a poner la definición del libro y luego ponemos a que yo estoy un poco más acostumbrado a trabajar con. ¿Bien? Supongamos que ahora damos el siguiente paso y en lugar de una superficie tenemos dos superficies. Es decir, sean M y N, contenido en R3, superficie. Y vamos a coger una aplicación F que vaya de M en N directamente. Bueno, pues decimos que nuestra F es diferenciable en un punto C de la superficie M si existe una carta C, ser U y A, carta de M, de modo que el punto P está en esa imagen phi de U, que es el punto A intersección con M, tal que cuando estudiamos la composición, esa composición que sería de phi con la aplicación F, claro, esta composición ahora va de U, que está contenido en R2, al conjunto N. Pues lo que queremos es ver que esta aplicación es de clase de infinito de U. Y uno diría, wait, aquí está N, tiene una estructura algebraica detrás, tiene una estructura de superficie. Es una aplicación que va de R2 en otra cosa que no es exactamente R3, sino un conjunto raro. ¿Cómo entendemos nosotros esto? Como aplicación de varias variables. Pues lo entendemos diciendo, no, mira, esto es un subconjunto. Olvídate de que esta n tenga esa estructura detrás, sino simplemente entendemos que la n es un subconjunto que va como si fuese a todo R3. Claro, eso es lo que dice el libro. Creo que a lo mejor por simplificar un poco lo que está ocurriendo. El modo en el que yo estaba más acostumbrado justamente geométricamente era utilizar también las cartas de la otra superficie. ¿Nota? En ocasiones también se utilizan las cartas de la superficie N contenida en R3 para introducir la diferenciabilidad entre superficies. Claro, precisamente la interpretación pone geométrica porque, bueno, es geométrica porque hay algo dibujito, no porque tengamos que utilizar la geometría geométrica de la diferenciabilidad usando la estructura algebraica
de ambas superficies sería la siguiente. Por un lado, cogemos nuestra superficie M. ¿Sí? Aquí, de nuestra M contenido en R3. Y por otro lado tenemos la superficie S. La N contenido en R3. Lo que nosotros queremos estudiar es justamente qué ocurre con esta aplicación F que va de M a N. Y cogemos precisamente un puntito C que está por aquí. Bueno, lo que sabemos es que tenemos un pequeño entorno en esta M, de modo que hay un subconjunto de R2 que llamamos sub, un contenido en R2, donde podemos ir de este conjunto U a ese trocito de superficie mediante esa aplicación phi. Pero también tenemos aquí un subconjunto en esta carta o en esta superficie que estaría dada por un conjunto V contenido en R2. Claro, ¿y qué relaciona este conjunto? Bueno, ya que F manda los elementos de M y los elementos de N, pues mandará el punto P en un punto Q que será la imagen F de P. Y entonces aquí tendremos este otro abierto, donde para ir del V a este conjunto utilizamos la aplicación a la... Sí. Entonces, en lugar de tener que trabajar con este concepto de diferenciabilidad entre estas estructuras un poco raras, lo más sencillo sería, ¿por qué no intento ver qué ocurre entre estas dos conjuntos, que es una aplicación de R2 en R2? Es una aplicación súper sencilla. ¿Qué tendría que estudiar yo para tener esta aplicación? Tendría que comenzar con la aplicación phi. De aquí voy a la aplicación con la F. Y luego tengo que bajar. Tengo que bajar, lo cual significa que tengo que conseguir la aplicación si menos 1. Esto es lo que solemos hacer nosotros para decir la diferenciabilidad de esta aplicación F. Lo que significa realmente es la diferenciabilidad de esta composición de la phi con la F con la inversa de la psi. Porque esta aplicación que tenemos aquí, entonces, sería nuestra función de varias variables sin ningún tipo de estructura, por así decirlo. Que le dice, mira, como no me interesa a lo mejor tener justamente la imagen Q, etcétera, lo que hace el libro es ahorrarse este paso y directamente pone la flecha que vaya de este abierto U en esta N. ¿Vale? Pero bueno, ya que sabemos también el punto P, podemos calcular su imagen, podemos hacer el proceso análogo, construirnos ese entorno del punto Q, que sea imagen por la carta correspondiente a las superficies, porque las superficies tienen esa estructura. ¿Vale? Igual, este concepto de diferenciabilidad es independiente de la carta que cojamos en cualquiera de las dos superficies. ¿Vale? Lo importante es que hay entonces un nuevo concepto relacionado que es el concepto de difeomorfismo. Definición. Porque uno dice siempre, o hemos dicho al principio, que nos gustaría identificar cuáles son las aplicaciones buenas, entre comillas, en la estructura nueva que estamos definiendo. Nuestra estructura ahora son las superficies. Entonces,
¿Cuál sería la aplicación guay con la que nos interesaría trabajar? Pues esa aplicación guay lo que vamos a llamar nosotros un difeomorfismo. ¿Sí? Dadas M y N, 03 superficies y una aplicación F que vaya de M en N, diremos que F es un difeomorfismo si F es biyectiva, diferenciable y F-1 que va de N en M, la cual existe por ser en particular F inyectiva, es también diferenciable. Entonces, con esta situación, diremos que dos superficies M y N tenidas en R3 son difeomorfas y lo denotaremos mediante M que fuese similar a N si existe un difeomorfismo F que vaya o bien de M en N o bien de N en M, nos da exactamente igual. Es decir, ponemos este símbolo de similar porque normalmente a nosotros nos gusta estudiar cuando dos cosas son iguales. Claro, el problema es que estos son conjuntos. Entonces, dos conjuntos son iguales si y solo si cada elemento de uno pertenece al otro. Vale, no estamos siendo, queremos ser tan estrictos con esa igualdad entre conjuntos. Entonces, bueno, a lo mejor como conjunto las cosas son similares, pero es que estos conjuntos están dotados de una estructura algebraica que está por detrás, y esa estructura algebraica es la existencia de ese atlas, y ese atlas tiene unas propiedades de diferenciabilidad sobre las aplicaciones con las que trabajamos, porque esas aplicaciones phi que tenemos en cada carta son aplicaciones de clase C infinito. Entonces, no sería suficiente a lo mejor con decir, bueno, son homeomorfos como ocurría con los espacios topológicos. No, es que aquí necesito mantener que esas aplicaciones que tenemos aquí de una en otra sigan siendo de clase C infinito. Para poder mantener eso, necesitamos que nuestras aplicaciones que van de una en la otra superficie sean precisamente aplicaciones diferenciables, pero diferenciables con este nuevo concepto. Por eso, esencialmente, el modo de ver que dos superficies son prácticamente iguales aquí es el concepto de difeomorfismo. Bien, hasta aquí. Sí. Vamos a estudiar ahora una aplicación muy concreta entre superficies, que es a veces un poquito puñetera de entender y demás, pero que para temas posteriores nos va a venir muy bien, que es la aplicación Ángel. Tenemos distintas formas de construir esta aplicación, distintas interpretaciones. Voy a ponerte dos esencialmente, una que viene en el libro, otra que no viene en el libro, para que veamos con cuál nos quedamos. La más habitual que yo he visto es la que no viene en el libro, a lo mejor por comodidad y demás, pero no pasa nada, todo sea. Entonces, vamos a hablar ahora de, como digo, de una aplicación muy concreta que sea nuestra aplicación tangente. Vamos a ir construyendo poco a poco los distintos elementos y propiedades que podemos estudiar con esta aplicación. Entonces, consideremos M,
contenida en R3, que sea una superficie. Y vamos a coger una aplicación que antes lo hemos llamado G. M que vaya, F que vaya de M contenido en R3 en Rn en general, que sea una aplicación diferenciable. Hay una cosa que sí me gusta mucho de esta parte del libro, que es el uso, desde mi punto de vista correcto, que hace o de la distinción entre función y aplicación. ¿Vale? Porque uno diría, tengo algo que va de R3 a Rn, lo llamo función, porque nos habían enseñado a lo mejor que daba igual llamarlo aplicación o función. Y yo decía, no, bueno, lo llamamos función cuando va a Rn o a un subconjunto, y aquí tengo un subconjunto. No, aquí somos más pijos todavía, somos más estrictos, y vamos a hablar de funciones cuando vayamos de o bien Rn en Rm o de subconjuntos en subconjuntos, pero que no tengan ningún tipo de estructura adicional. Y aquí mi conjunto M tiene una estructura adicional, que es la que lo convierte no en un subconjunto cualquiera de R3, sino en una superficie diferenciable, con esa existencia rara de el Atlas con sus cartas y demás. Entonces, cuando escribimos M contenido R3 en Rn y ponemos aplicación, automáticamente deberíamos pensar, lo han llamado aplicación y no función porque esa M tiene que tener algo más. Justamente lo que tiene esa M es que es una superficie. A lo mejor en algún momento metemos la pata y llamamos las cosas como no son. No pasa nada, ¿vale? Porque puede ocurrir con tanto nombre. Pero sí me gusta que exista esa distinción en esta parte. Entonces, sabemos, como hemos visto el otro día con respecto a las aplicaciones lineales y los planos tangentes, que podemos encontrar una aplicación lineal que aproxima justamente esta función en el plano tangente. Es decir, vimos que para cada punto P de nuestra superficie M existe una cierta aplicación lineal que hemos llamado como D su F. Habíamos puesto entre paréntesis el punto P y esta aplicación me daba un elemento del plano tangente a M en el punto P y me devolvía un vector de Rn. Claro, el tema es cómo hacemos esa asignación. Y el modo que nosotros teníamos de construirnos esas imágenes, ¿cuál era? Coge un vector del plano tangente, ¿verdad? ¿Y cuál es un vector del plano tangente? El modo de construirnos cosas del plano tangente había sido mediante curvas que estuviesen contenidas en M. A esas curvas sí le calculo el vector tangente en el punto y entonces vemos dónde nos lo manda, ¿verdad? Claro, lo que estábamos haciendo justamente es... Voy a ponerlo prácticamente, ¿no? Vamos a poner aquí, bueno, venga, voy a poner aquí, me cabe, geométricamente. Vamos a ir poniendo las dos cosas. ¿Qué estábamos haciendo? Teníamos nuestra superficie. Aquí, primero, eso. Aquí. He cambiado. Vale. Y cogemos este punto, ¿verdad? Superficie M. Tenemos este punto P. ¿Y qué estábamos haciendo? Lo que estamos haciendo justamente es buscarnos una curva que pase por este punto, ¿verdad? Curva C. Y entonces calculamos el qué? El vector tangente en esta curva, ¿verdad? Claro, esta curva viene dada por quién? Por una cierta parametrización, ¿verdad? Cuando ponemos C es que esta C es realmente la imagen alfa de un cierto I.
Lo cual significa que el punto P, habíamos dicho entonces que lo podemos escribir como la imagen alfa de un cierto valor. Y por comodidad, ¿qué valor habíamos cogido? Podría ser cualquier punto t sub 0, pero decíamos, bueno, pues simplemente evalúan el 0. Lo cual implica que este vector naranja, ¿qué vector sería justamente? Un vector que puedes ponerle v flechita si quieres, pero ese vector es alfa prima evaluado en el 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer nuestra aplicación? Nuestra aplicación diferencial coge cada uno de estos vectores, ¿verdad? Cada uno de estos v flechitas, pero ojo, que los v flechitas nosotros los expresamos como alfa prima de 0 con alfa, una parametrización que pasa por el punto P, que está contenida en la superficie M. Y a esa familia de parametrizaciones que pasan por el punto P, contenida en el punto en la superficie M, la habíamos llamado gamma mayúscula de P punto y coma M, ¿verdad? ¿Y qué me devuelve esto? Me devuelve una aplicación diferencial P. Aunque se escriba de este modo con el paréntesis, a mí no me gusta especialmente porque parece que esto está aplicándose al P. No, esta es la forma de escribirlo. Y esto se aplica ahora al vector v flechita. ¿Y cómo se define esto? Esa es la gran pregunta, ¿no? El modo de definirlo, de nuevo, vuelve a ser diciendo, oye, ¿y si en vez de trabajar nosotros aquí, trabajamos con la aplicación correspondiente? Porque claro, M está contenido en R3, ¿verdad? Pero yo tengo aquí una F, que ¿qué hace esta F? Se va ¿a qué sitio? A Rn, ¿verdad? RN. Entonces, aquí tenemos nuestro espacio Rn. Yo puedo decir, oye, pues en lugar de tener que estudiar qué pasa con todo esto, podríamos decir, vamos a coger precisamente el qué. Nuestro abierto correspondiente, U, ¿verdad? Pero claro, ¿hace falta el U? A lo mejor ahora no nos hace falta el U. ¿Por qué? Porque si tú quieres el U, tienes que especificar la carta correspondiente, tienes que subir arriba con el phi, ¿verdad? Y entonces para irte de aquí a aquí, tendría que estudiar qué ocurre con la composición de phi con esta f. No queremos eso porque simplemente quiero estudiar el qué. Quiero estudiar lo que ocurre con esta alfa. Entonces el modo más sencillo es, en lugar de tener que estudiar esa nueva composición con las cartas, vamos a coger la composición, pero de esta curva con esta f. Entonces, si la f me manda toda la superficie M o todo el plano en Rn, eso significa que en particular, ¿qué estamos haciendo? F manda todo M en Rn, por lo tanto, mandará la curva C en algo que estará por aquí, ¿verdad? Pero esta curva ya no será C. ¿Quién será esta curva? Será alfa compuesto con la F de C, ¿cierto? Ah, pues si lo que me interesa entonces a mí es estudiar un elemento que es el alfa prima, a lo mejor si lo único que estoy haciendo es componer, en lugar de estudiar la derivada del alfa, voy a coger la derivada de esa nueva composición. Justamente esa es la idea. La idea de nuestra aplicación diferencial es coger ahora no el alfa prima, sino que la imagen de esta diferencial sea precisamente el alfa compuesto con el f, todo eso derivado evaluado en cero. Esta definición es la que digo que en otros sitios aparece en ocasiones de forma distinta. Porque, aquí le damos una nota, en ocasiones se expresa como
Para que no haya tanta f' en cero, voy a especificar un poquito y me decir, mira, esta diferencial de f del punto P del vector v parece una tontería, ¿no? Pero todo el mundo entiende que aquí estás derivando y evaluando, ¿verdad? O que evalúas y luego derivas. Que si evalúas y luego derivas, la derivada de una constante sería cero. Así que obvio. Para evitar esos problemas, alguien dice, tú lo que estás haciendo aquí es componer tu aplicación, ¿verdad? Tu f la estás componiendo con un alfa que lo que hace que es proporcionarte un vector, este vector v. Entonces, el modo de definir esta derivada es, vamos a coger la f, vamos a evaluarlo en este punto P y le sumamos un múltiplo t de ese vector v que tú estás cogiendo y vamos a derivar respecto de t esta aplicación. Y una vez que hemos derivado respecto de t, tenemos una raya vertical y después de eso sustituimos en t igual a 0. Esa es otra notación bastante usual de expresar esto. La única ventaja que tiene esto es que te ahorras el tener que coger la parametrización alfa correspondiente de la curva. Simplemente aquí lo defines en base a el vector correspondiente que hayas elegido del plano tangente. Claro, tú sabes en realidad que ese vector correspondiente del plano tangente lo que es simplemente es una parametrización alfa y buscamos aquella parametrización alfa donde la derivada coincide con ese vector v que tú estás cogiendo como imagen. Entonces tenemos las dos definiciones más o menos equivalentes, por así decirlo, en cuanto a notación de cómo lo queremos expresar, utilizando la parametrización alfa o sin utilizar la parametrización alfa. Nos da exactamente. El libro hace lo de arriba, cogiendo alfa compuesto con f, derivamos y evaluamos en el cero. Yo siempre he estado más acostumbrado a coger el punto, sumarle ese múltiplo del vector v correspondiente, derivamos respecto de t y luego eso lo evaluamos en el t igual a 0. Pero lo mismo es que es lo mismo, ¿vale? No pasa exactamente. Ahora bien, estas superficies tienen una estructura algebraica detrás, ¿verdad? Y esa estructura algebraica son las cartas. A priori hemos dicho, oye, a lo mejor no me hace falta las cartas para definir la imagen de mayúscula F de nuestra aplicación lineal. O a lo mejor sí que es interesante. Ahora bien, esta aplicación de su F recibe un nombre. ¿Qué nombre recibe esta aplicación? Diferencial. Sí, le digo que no lo hemos puesto, ¿no? Ah, Pero bueno. vale. O no sé si lo dijimos el otro día, pero bueno, por si acaso lo tenemos, la aplicación de su F de P, que esta es la forma de escribirlo. Hay veces que la gente pone el P como subíndice. A mí me gusta más ponerlo como subíndice porque así parece que no se está aplicando el punto P, pero bueno, a gusto de los colores. Esa aplicación se llama diferencial de F en el punto P. Bueno, ¿y qué ocurre si involucramos ahora a las cartas? Es decir, ¿qué pasa si cogemos la estructura algebraica que tiene nuestra superficie? ¿Qué ocurre con la diferencial de F si involucramos a las cartas de la superficie? Claro, porque hemos dicho que hasta ahora todo el comportamiento que nos interesaba de diferenciable lo hacíamos no con la superficie directamente, sino pasando por las cartas por debajo, por así decirlo. Bueno, pues consideremos nuestra carta a la C, sea U, I, A, una carta de M tal que cubre a ese trocito del punto P, es decir, tal que el punto P pertenece phi de U
que phi de u es en realidad la intersección del abierto A con nuestra superficie M, y denotemos, por abreviar un poco, u a la, igual que P es la imagen de u, podemos llamar u a la antiimagen phi menos 1 de P, que está en ese conjunto u. Bueno, pues entonces, el comportamiento, ¿cuál sería precisamente? Si yo quiero estudiar esta aplicación diferencial de f en el punto P, esa aplicación, ¿cómo podemos expresarla mediante una composición adecuada ahora de estos elementos? Si nos fijamos, ahora sí vendría aquí abajo ese abierto U. Entonces lo que tenemos que hacer justamente es realizar la composición de la phi con la f y luego derivar, regla de la cadena por así decirlo, nuestra aplicación phi. Es decir, compongo phi con f, a todo esto le vamos a aplicar la diferencial con la d minúscula y lo vamos a evaluar en el punto U, porque la phi comienza en un punto U. Y lo componemos, regla de la cadena, con la derivada o la diferencial de phi en el punto U, pero con nuestra aplicación inversa. Eso es lo que estamos haciendo simplemente. Si hacemos el dibujito, ¿cómo nos quedaría ese dibujito? Geométricamente, ¿qué estamos haciendo? Tenemos nuestra superficie aquí. Esta sería nuestra M. Tenemos nuestro puntito P aquí. Vamos a todo Rn. Por aquí. Y tendremos aquí abajo nuestro tau contenido en R2, donde para ir a la relación de estos dos elementos lo que hacemos es subir con la aplicación phi, ¿verdad? De M a R, N, vamos con la aplicación F. Entonces, ¿cómo estamos yendo nosotros de esta aplicación a esta de aquí? Para ir de este espacio a este, ¿con qué aplicación iríamos? Con la composición de phi compuesto con la F, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos estudiar F, sí. Voy con la phi para arriba y luego con la F para la derecha. He visto poner cara rara, digo, a ver si es otro orden. Entonces, realmente lo que estamos haciendo nosotros aquí es justamente relacionar las distintas diferenciales de estos elementos. Entonces, si quiero únicamente la diferencial de aquí, fíjate, la diferencial de M a F, ¿qué sería? Cojo la diferencial de esta aplicación, ¿verdad? Pero, ¿cómo podría expresar esta aplicación F utilizando esta phi y esto de aquí? Claro, esta aplicación, ¿quién sería? Sería primero bajo con phi, ¿verdad? ¿Y eso qué sería? Phi menos 1, que aquí está la phi menos 1, compuesto con, ahora esta aplicación, ¿verdad? Que sería la phi compuesto con la f. Vamos, que es una tontería. Lo que pasa es que si derivo o estudio la diferencial de esa aplicación, aplico la regla de la cadena. ¿Y qué nos dice la regla de la cadena? Cogemos la diferencial de la phi compuesto con la f y cuando vayamos a estudiar la diferencial de la phi compuesto con la f con la phi menos 1, esa diferencial de la phi menos 1, pues el teorema de la función inversa es la inversa de la diferencial. ¿Sí?
estos resultados, los dos resultados fundamentales que teníamos de Sí, funciones de varias variables, que no podemos dividir, sino porque la diferencial puede ser, bueno, es o tiene asociada a una matriz, entonces lo que tenemos es la inversa de esa matriz precisamente. Que realmente es una tontería en este caso porque lo único que estás haciendo es expresar tu función f en términos de la phi y de esa composición, que sería la phi compuesto con la f. Dice, oye, obviamente, claro, la f es coger la phi menos 1 compuesto con la phi compuesto con la f, o la phi menos 1 compuesto con la phi la identidad, y no estamos haciendo nada, ya. Pero agruparlos por esos dos bloques. Y entonces tenemos que derivar con la regla cadena estas dos aplicaciones que tenemos aquí. Eso es lo que nos está diciendo, que si no quieres tener que pasar por debajo, si no quieres ir directamente tu superficie a la f, entonces derivas el trozo que va hacia abajo y el trozo que va hacia abajo, ¿cuál es? La phi menos 1. Esa diferencial de la phi menos 1, pues el teorema de la función inversa es la inversa de la diferencial de phi. Y ahora tengo que componer con la diferencial de la phi compuesto con la f. Y ya lo tenemos todo en ese orden correcto. Lo que estamos haciendo es ver la f no como que va por aquí arriba, sino ver la f como que empieza aquí y va por aquí abajo así dando la vuelta. Es lo que hacemos siempre, ¿verdad? Para estudiar cosas de la f lo hacemos todo dando la vuelta por debajo. Vale. sí. Esto lo hemos hecho en general en Rn. Uno puede decir, bueno, hay un caso un poquito más concreto que sería, en lugar de en Rn o de una superficie a Rn, ¿por qué no lo hacemos de una superficie a otra superficie? Perfectamente, ¿verdad? El asunto de hacerlo de una superficie a otra superficie es que en lugar de estar trabajando en Rn, ahora en qué espacio estás trabajando también. ¿Ves? Solo que dentro de R3 vuelvo a coger una superficie también. Entonces, vamos a coger ahora una situación más concreta que sería entre dos superficies. Es decir, supongamos ahora que tenemos una aplicación f que va de m en n diferenciable entre dos superficies m y n contenidas en R3. Y nosotros queremos estudiar también qué ocurre con esta aplicación que sería la aplicación tangente, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer ahora? Por un lado, si hemos visto qué ocurre con esta diferencial, la diferencial lo que necesita es el comportamiento de los planos tangentes. Entonces dice, no pasa nada. Como yo tengo una superficie, puedo construirme su plano tangente y vamos a ver qué ocurre con la otra superficie. Es decir, podemos plantear la siguiente situación. Sobre nuestra primera superficie, tendríamos aquí un poquito, poquito. Esta sería nuestra M. Y tenemos ahora esta sería nuestra. Tenemos un puntito P, tenemos un puntito Q, que como de aquí a aquí voy con la F, este punto Q, quien es F de P. Cuando nosotros hemos hablado de la diferencial de la F, lo hemos hecho para una aplicación F que iba de M en Rn, ¿verdad? Ahora la F no va de M en Rn, va de M en N. Bueno, realmente lo que hacíamos era coger el plano tangente y con ese plano tangente me buscaba la correspondiente curva
que pasase por el punto P y me daba igual, cualquier curva me servía. Ah, vale, pues vamos a hacer eso. Lo que hacemos nosotros es entonces coger una cierta curva por aquí, llamamos C, donde lo que tenemos aquí abajo es una parametrización alfa que va de I en R3, donde alfa de I es la curva C que está contenida en nuestra superficie M, alfa de 0 es el punto P. ¿Y qué hacíamos nosotros? Luego cogíamos ese vector tangente, ¿verdad? Y a lo mejor. Y lo que hacíamos es que el alfa prima de 0 era ese vector v que íbamos a coger nosotros para la diferencial. ¿Vale? ¿Qué podríamos hacer entonces en esta parte derecha? Bueno, ya que f manda los puntos de la superficie m y los puntos de la superficie n, a lo mejor lo que hace es mandar los puntos de la curva c en otra curva que tengamos aquí. ¿Y quién va a ser eso? Claro, como es una curva, tendrá que tener su correspondiente parametrización, ¿no? Tendrá que tener una parametrización beta que irá de un cierto intervalo j en R3, donde queremos que beta en el punto 0 sea el punto Q y tendremos un cierto vector beta prima de 0 que será, pues yo creo, un vector, vamos a ponerle W, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que veíamos el otro día de cómo se obtenían curvas de una superficie a otra superficie? Simplemente componiendo con la aplicación diferenciable. Ah, es que justamente si alfa era una parametrización de una curva sobre la superficie M, entonces beta, que sea la composición de alfa con la F, es justamente una parametrización de una curva que pasa por nuestro punto Q, que es la imagen del P. Es decir, que este Q es f de P. O lo que lo mismo es f puesto con alfa, todo eso evaluado en el cero. Y precisamente este intervalo J no tiene por qué ser exactamente el I, a lo mejor es un subconjunto del I, aunque no lo ponemos explícitamente, que contenga el cero, para que todas las cosas nos cuadren igual, ¿vale? O sea que, mira, puedo pasar de curvas aquí y aquí tener entonces una curva, vamos a este otro colorcito, verde, tendremos aquí un beta prima en cero, que va a ser nuestro W flechita, de modo que aquí tendremos, pues yo que sé, un W flechita por aquí, el V flechita. Vale, entonces queremos definir una aplicación lineal que vaya precisamente de vectores de un plano tangente en vectores del otro plano tangente. Claro, sabemos cuál es la aplicación lineal que me manda vectores de un lado en vectores del otro lado. Es lo que hemos llamado nosotros la diferencial de f. Lo que pasa es que aquí tienes un poquito más de información. Ahora la diferencial no va del plano tangente NRN, ¿verdad? Sino que como todo nos lo va a convertir el vector v flechita, ¿en qué espacio está? Este vector v flechita sabemos que pertenece al plano tangente de P de la superficie M, ¿verdad? Pero este vector W, como esto es una parametrización, esta composición beta es una parametrización, ¿dónde está? También en un plano tangente, ¿verdad? Pero un plano tangente, ¿en qué punto? En el punto Q, que es la imagen f de P. ¿Y a qué superficie? Justamente la superficie N. Lo podemos poner así o lo puedes llamar si quieres plano tangente en f de P de la superficie N. Oye, tu diferencial, sí, manda elementos del plano tangente TPDM en R3. Pero realmente sé algo más. Sé que esa imagen W no solo está en R3, sino que está en este plano tangente. Entonces, podríamos cambiar un poco la notación. Es decir, sabemos que
esa diferencial de f en el punto P va entonces del plano tangente T sub P en R3. Ya habíamos dicho que cogía cada vector v flechita, ¿verdad? Y lo mandaba en esa diferencial f de P del v flechita que hemos dicho nosotros que quién será. El vector w flechita, ¿verdad? ¿Cómo? Sabemos además que W flechita pertenece siempre a ese plano tangente del punto Q de la superficie N, siendo Q la imagen del punto P por F, podríamos denotar a la aplicación anterior mediante, en lugar de poner que va del plano tangente del punto P de la superficie M en R3, podemos especificar la imagen concreta que la conocemos, que suele ser complicado conocer la imagen, y poner el plano tangente en el punto Q de M. Perdón, de N, ¿verdad? ¿Y qué hace? Manda cada vector v flechita en ese vector w, ¿verdad? Entonces, como manda cada vector v flechita en este vector w, uno puede decir, la puede llamar diferencial a la aplicación, porque es la diferencial de f en el punto P. Pero alguien puede decir, ya que manda vectores del plano tangente en vectores del plano tangente, a lo mejor podemos ponerle otro nombre a esa diferencial. ¿Qué nombre se te puede ocurrir para que mande cosas tangentes en cosas tangentes? Justamente la aplicación. Tangente. Ah, amigo, ya hemos llegado justamente a nuestro concepto importante. Era precisamente decir, pues esto va a ser la aplicación tangente, y ya que tangente empieza por T, ¿por qué en lugar de llamarlo df de diferencial no lo llamo tangente sub P de f? Y entonces esto manda tangente sub P de f del vector w, nos da del vector v nos da un vector w. Y esta aplicación, la aplicación anterior, ojo que esta aplicación es simplemente la diferencial, pero en el caso concreto de tenerla entre dos superficies, pues la aplicación anterior se llama la aplicación, que no se nos olvide que es una aplicación lineal, bueno, que es tangente a f en nuestro punto P. ¿Vale? Y diría, claro, ¿cómo se ha obtenido precisamente esta aplicación tangente? Mediante las parametrizaciones. Es decir, aunque lo tengamos con este vector v y este vector w, en términos de parametrización, es decir, si usamos la parametrización alfa perteneciente a gamma de p punto y coma m, podríamos expresar la aplicación tangente como ¿quién sería esa tangente sub p de f de un elemento? ¿Quién es ese elemento? Ese elemento El sería alfa el prima. vector v flechita, y el vector v flechita, ¿quién es en realidad? Alfa prima en Alfa cero. prima en cero, ¿verdad? ¿Y eso qué nos devuelve? El w flechita. ¿Y quién es el w flechita? El beta prima en cero. Pero ojo,
No me hace falta conocer beta prima ni beta, porque beta es la composición de alfa con F, ¿verdad? Esto en realidad es coger alfa puesto con F prima y evaluarlo en el cero. Que hayamos visto que tenías una notación alternativa, ¿verdad? En lugar de con la F y el alfa, utilizando el punto P más el T u flechita, derivada, evaluamos en T igual a cero, nos da exactamente igual. ¿Vale? ¡Ojo! ¿Era esta la única forma de estudiar esta aplicación tangente? Que la llamamos aplicación tangente, pero que en realidad es la aplicación diferencial. ¿No? ¿Verdad? ¿Cómo lo podíamos estudiar también? Mediante las cartas, ¿verdad? Entonces, ¿qué aspecto tendría nuestra aplicación tangente si en lugar de utilizar las parametrizaciones utilizamos las cartas y lo hacemos todo por debajo entre espacios de Rn como estamos acostumbrados? Es decir, ¿y si em, entran en juego las cartas de ambas superficies? Vamos a considerar, por un lado, una carta C sub M, que va a ser un abierto U, una aplicación phi, el abierto A, sea carta en M. Vamos a coger una carta C sub N, que va a ser, lo pusimos V, psi, y el, vamos a ponemos B, que sea una carta en N, ¿verdad? ¿Qué le pedimos a la carta de M? Que el punto P pertenezca a la imagen phi de U, que es el A intersección con el M, ¿verdad? Y entonces a la antiimagen, que sería el punto U minúscula, lo hemos llamado justamente el phi menos 1 del punto P. ¿Y qué queremos ahora con esta carta en N? Que el punto Q, que es f de P, esté en psi de V, que sería el conjunto B intersección con la N, y vamos a llamar V minúscula al psi menos 1 del punto Q. Vamos a hacer el dibujo, a ver si me dices a la primera cuál es la correspondiente expresión de nuestra aplicación tangente, que seguro que lo sacamos. Vamos a hacerlo con el dibujo, ¿eh? Sin pensar. Geométricamente tenemos la siguiente situación. Nosotros vamos a tener un dibujito donde vamos a tener aquí oh, cool. eh, ¿eh? Aquí tenemos aquí, este sería nuestro U, que es el FDP. Para ir de M a N tenemos nuestra aplicación F, y lo que hacemos es, para ir hacia abajo, tenemos por un lado, tenemos aquí abierto U, contenido en R2. Vamos hacia arriba con la aplicación Pi, y tenemos por otro lado nuestro abierto V, también contenido en R2, y vamos hacia arriba con la aplicación Sí. Entonces,
lo que queremos obtener es, igual que antes, una expresión para la aplicación tangente, que es realmente la diferencial, de f, utilizando todas estas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, fíjate, ¿cómo iríamos nosotros por aquí abajo? Tendríamos que, para ir por aquí abajo, ¿qué aplicación es la que tenemos? Primero subo con la phi, ¿verdad? Sí. Ujú. Luego me voy Después a la vas derecha con con la la F f. y luego bajas con la sí inversa. Exactamente. Pero yo quiero obtener la tangente de quién? De la f. Pero en Mm. lugar de ir con la tangente de la f por arriba, voy a ir por debajo. Entonces, como si fuese derivando cada uno de estos trocitos, ¿verdad? Vamos a tener unas composiciones donde, para obtener la tangente, que es la diferencial de la f, primero que hago, deriva. Esta aplicación es la primera que aparece, ¿verdad? Pero la derivas, Mm. la phi menos 1 porque bajan, ¿no? Ah, claro, entonces tengo que coger qué función primero o qué aplicación primero. Cojo la phi menos 1 y tengo que calcular la diferencial de phi menos 1 por el teorema de la función inversa. Eso es la diferencial de la phi en el punto u, y a eso le hacemos la inversa, ¿verdad? Ahora, ¿qué aplicación viene? Compongo con esta aplicación verde, ¿verdad? Esto Mm. es la diferencial tal cual. Es decir, ahora cogemos toda esta aplicación tal cual y toda esta es la que le calculo diferencial. ¿En qué punto? Esta empezaba en el punto P, que era el punto U aquí, ¿verdad? Mm. Esta empieza en el punto U también, o sea que también la evalúo en el punto 1 y calculo la diferencial de toda esta composición, es decir, la diferencial de phi con f con la psi menos 1. A todo esto le calculo la diferencial en el U. Y por último, ¿qué nos falta? La diferencial de sí. Exactamente. ¿En qué punto? Esta llega al punto V, ¿verdad? Entonces esta sería Mm. la diferencial de sí, la diferencial de nuestra aplicación sí, pero, perdón, ya, de nuestra psi en el punto V. Eso es lo único que estamos haciendo. Es decir, que en lugar de derivar por encima, lo que vamos a ir es derivar por debajo. Pero como tengo tres trocitos distintos, lo que hago es regla de cadena, derivo cada uno de esos tres trocitos distintos. Así de simple. O sea que con el dibujo es inmediato llegar a esta fórmula utilizando las cartas. Pues me da igual que expresemos nuestra aplicación tangente, que es un caso particular de la aplicación diferencial cuando voy de una superficie en otra superficie, o bien utilizando las correspondientes parametrizaciones de las curvas que pasan por ese punto, o bien utilizando las cartas que tengamos de nuestras superficies. Y eso es lo importante para trabajar con estas aplicaciones entre superficies. Y el concepto guay que queremos nosotros es el concepto de aplicación diferenciable, y ya sea de una superficie a Rn o de una superficie a otra superficie, todo lo terminamos haciendo siempre por debajo. Si te fijas aquí, para obtener esa aplicación tangente sí que hemos utilizado las dos cartas. Con la definición que daban en el libro, no utilizamos la carta V o el abierto V para la superficie n. Por eso a mí me gusta más utilizar las dos cartas, que seamos todo el rato consecuentes con la información tanto de una superficie como de la otra. Y con eso lo tenemos todo.